en nuestro momento, ¿verdad?, de gotas de sabiduría. El día de hoy vengo a leer con ustedes, mis amigos lectores, un libro muy especial, a su vez con muchos mitos y escepticismo alrededor de él. Sin embargo, es una obra dentro de la tradición esotérica hebrea muy relevante, ¿verdad? Escrito en Castilla, el Reino de España, ¿verdad? Alrededor del siglo XIII. Podemos ver que, bueno, su autor fue el Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿verdad? Y el libro es Hasefer HaSoach, hebreo significa el libro de la iluminación o del esplendor, ¿verdad? Lo pueden ver aquí en este capítulo de Gotas de Sabiduría. Lo voy a empezar a leer, es la primera vez que lo leo, como siempre. Siempre me gusta comenzar hasta terminar un libro de manera digestible, como ustedes saben, ¿verdad? Poco a poco, con calma, y irlo interpretando en el proceso. Que ustedes me coloquen en los comentarios qué opinan de mis opiniones e interpretaciones del mismo, y al mismo tiempo que hagan sus propias interpretaciones también. Este es un espacio nosotros para compartir, como siempre. Yo leo y ustedes leen conmigo al mismo tiempo. Pues nos da una introducción, ¿verdad? Lo estoy haciendo en español porque realmente es como el idioma en el que viene el libro, ¿verdad? Vale, entonces, prosigamos. Introducción. La Cábala comienza con el misticismo de la Cábala. Muchos escritos sobre la Cábala, y no siempre con justicia, a veces por incomprensión y otros por un claro propósito especulativo. Ok. Ambos han distorsionado el concepto hasta tal extremo que en nuestras lenguas se ha convertido en sinónimo de superstición y nigromancia. Han llegado a relacionar el misticismo esotérico hebreo de la Cábala con magia negra. Parecía ser, al menos en las tradiciones cristianas occidentales. Esa es mi interpretación de esta introducción aquí. Frecuentemente estos términos fueron empleados por sus opositores en el seno del judaísmo desde su aparición. O sea, desde mismas ramas del judaísmo que sabemos que es completamente descentralizado y ha pasado al igual que la Torá, el Talmud, ¿verdad? Este libro, el Zohar, que está casi que a la misma altura, nada más que, pues a mi parecer, tiene un lenguaje que es místico en lugar de narrativo, como el Sefer HaTorah, que es la ley, ¿verdad? O el Talmud, que es en sentido judicial, lenguaje judicial. Desde su aparición, ya los cabalistas, dice aquí de hecho que desde el siglo XIII habían topado con una fuerte oposición por parte de las corrientes más tradicionalistas,
podemos asumir tradicionalistas como ultraortodoxas, por ejemplo, ortodoxas y ultraortodoxas principalmente, de las corrientes del judaísmo. Entonces, aún así, bueno, prosiguiendo, dice, los intelectuales de la Haskalah, o sea, el periodo de oro de la ilustración hebrea durante la Edad Media en Europa, en el Mediterráneo, ¿verdad? ¿Vale? No la trataron menos despectivamente, igual a despreciar. Esta vez animados por un fervor racionalista y humanista en el que la cábala no tenía cabida. Fue algo para similar a mi interpretación ahí es que fue materialista más que todo, como lo que sucedió con corrientes posteriores en la ilustración, Montesquieu, en Francia, ¿verdad? En Italia, durante el Renacimiento, en el que todo se reduce a antropocéntrico y material, la materia, antes que todo. Entonces, la cábala, el misticismo esotérico hebreo no tiene cabida en los movimientos racionalistas. Descartes, todo eso también, ¿verdad? Pero bueno, pues, prosiguiendo. Estos solo vieron en ella los elementos cosmológicos, mágicos y numerológicos por los cuales la juzgaban, sin profundizar en su verdadera esencia. Un análisis histórico y filosófico serio de la misma no se llevó a cabo hasta nuestro siglo, destacando la figura de Gershom Scholem, quien dedicó su vida al estudio de la cábala y que ha creado escuela. En realidad, nuestro siglo quiere decir el siglo pasado, siglo XX, porque la primera edición fue en marzo de 1996, ¿verdad? Otro de los aspectos que dificultan la comprensión del tema es el desconocimiento general en la cultura occidental. Aquí dice nuestra cultura, pero yo digo la cultura occidental en general, el cristianismo del judaísmo, razón por la cual he creído necesario explicar aquellos conceptos básicos que permitan a cualquier lector entender el trasfondo cultural y religioso en el que se desarrolló. La cábala es una vertiente de la tradición mística del pueblo judío que surgió en Provenza en el siglo XII. La adaptación es una razón histórica, ¿verdad? No hay una constancia de una actividad similar anterior a Abraham ben David, porque ambos fallecieron a finales del siglo XII. Y Isaac el Ciego, hijo del anterior, que también murió en el año 1225, pero es evidente que partieron de una tradición preexistente, ¿verdad? Surgió en Provenza, fruto de los incesantes conflictos religiosos que azotaron el occidente cristiano durante el siglo VI, entre los que destaca el catarismo, muy importante, los cátaros. Aunque no fueron directamente influenciados por ellos, sí que se imbuyeron del mismo fervor espiritual. Los cátaros sí eran misticistas, sí tenían un movimiento místico, vale recalcarlo. Y podría decirse que, según las anotaciones acá, los cátaros influyeron en la cábala en un único aspecto, que es la transmigración de las almas, ¿verdad? Mi interpretación personal de Vinicio Flores Hernández es que parte de la muerte, ¿verdad?, física, material, tiene el axioma o la premisa de que existe el alma. El alma puede migrar a otro envase o contenedor, otro cuerpo, ¿verdad? Y eso me recuerda mucho al hinduismo también, de cierta forma.
de cierta manera, ¿verdad? Luego, sin embargo, un poquito de historia, a finales del siglo XIV empieza a desarrollarse lo que se ha venido a llamar cábala práctica o mágica, cuya pretensión es el dominio en cierta manera de las fuerzas de la naturaleza a través de los misterios ocultos en los nombres de Dios. Los nombres de Dios son en hebreo usando el Aleph Bet, o en español para alefato, el alfabeto en hebreo, ¿verdad? Aleph Bet es porque comienza con la letra Aleph y luego la letra Bet, las dos primeras letras del alfabeto hebreo. Y cada letra se le asigna un número dentro y se puede hacer cálculos matemáticos, aritméticos, geométricos, de gematria, la famosa gematria, geometría sagrada dentro de las mismas. Entonces, la cábala práctica mágica en el siglo XIV buscaba usar los misterios ocultos en los nombres de Dios para dominar las fuerzas de la naturaleza. Ahí vemos un nacimiento de la alquimia, ¿cierto? Que no solo revelan parte de su esencia, sino que además pueden usarse a modo de arcanos. En este grupo puede incluirse la escuela cabalística de Safed, con dos personajes principales, Isaac Luria, Ha'ari y Rabbi Moshe Cordovero. Luria era de origen ashkenazi, o sea, es más influido por la corriente judía hasídica de los pueblos alemanes, teutones de esa época, mientras que Cordovero es de origen sefaradita, o sea, español, que estaba más próximo a la tradición cabalística de la península ibérica, sobre todo del Zohar, ¿verdad?, que cita frecuentemente. El Zohar es muy fuerte en nuestra tradición sefaradita española, ¿verdad?, y tiene mucha fuerza en el continente americano. Yo me encuentro vivo aquí en Costa Rica, y los primeros judíos en llegar durante la época colonial como criptojudíos fueron de origen sefaradita, españoles sefardíes, a escondidas, practicando el judaísmo, por eso se les decía criptojudíos, mientras que afuera simulaban ser católicos para que la capital y la gobernación del Imperio Español no les sometiera a castigo, ¿verdad? Porque la religión católica romana era la única permitida para el momento, para la época. Pero el Zohar tuvo más y fue creado por el Rabbi Shimon ben Yochai, que era español. Ahora sí, heredero de este centro es el de Jerusalén, ¿verdad?, en hebreo, que se mantiene aún hoy en activo. Dos son las palabras clave empleadas en la definición precedente: tradición y mística. Por mística entendemos una voluntad de acercarse a la divinidad, que en el judaísmo se conoce con el nombre de Fekut, que es adherirse, adhesión, de Fekut. Sea Fekut, yo quiero adherirme a. Concepto forjado por los místicos hasídicos alemanes alrededor del siglo IX, aproximadamente, ¿verdad? Hasid o hasídicos alemanes, Hasid viene de, solo un detalle, ¿verdad?, tal vez se queden perdidos ahí, viene de piadoso, de piedad en hebreo, ¿verdad? Bueno, antes de la aparición del Zohar ya expresó Nahmanides
que era otro estudioso sabio sefardita, que esa voluntad se revela incluso en la vida cotidiana del individuo, como un valor social más. Otros valores religiosos, como el temor a Dios, cumplimiento de los preceptos o el estudio de la ley, son manifestaciones externas de la misma, ¿verdad? Este concepto está ligado a otro primario, la kawana, o intención, tanto en los preceptos como en la plegaria. Es muy importante esto, la kawana, la intención, y esto viene en el Talmud babilónico. El Talmud se escribió después de la diáspora que el infame rey Nabucodonosor del imperio neobabilónico expulsara al pueblo judío y conquistara Jerusalén, ¿verdad? Se inicia, para no perder la tradición, ¿verdad?, una tradición oral descentralizada, ¿verdad?, totalmente, pero al mismo tiempo se escribe, ¿verdad?, se inicia o se refuerza la escritura del Talmud, y en Babilonia es donde toma más fuerza, en grupos, en centros de discusión, de debate, especialmente durante el Shabbat, ¿verdad? Entonces, la kavanah o intención se discute varias veces el valor de un precepto cumplido de forma involuntaria en el Talmud babilónico, ¿verdad? Por eso es tan importante en Rosh Hashanah, en la celebración judía del Rosh Hashanah, que es del arrepentimiento, saber con qué intención se llevaron a cabo varias plegarias, ¿verdad? A veces, incluso a lo que se refiere el Kavanah, es inclusive a nivel subconsciente o inconsciente, ¿verdad? ¿Qué sucede esto? Es una situación a nivel subconsciente, sumamente interesante, porque en el subconsciente en realidad no deseamos, somos programados, ¿verdad? Emocionalmente, y el subconsciente lo que le interesa a nivel cerebral es mantenernos vivos. Entonces, durante la plegaria, puede que se nos sabotee o no, dependiendo del sistema de creencias que tengamos, ¿cierto? La intención es muy importante, por eso viene en el Talmud, es un juicio, es un libro judicial. Y es una cuestión, por eso en el Rosh Hashanah, el tiempo de arrepentimiento, es una cuestión que en varios casos queda abierta, aunque al menos teóricamente se afirma que deben cumplirse conscientemente, hacer conciencia de las intenciones con las que yo hice plegarias a través de todo el año. Por lo que respecta a la oración, los sabios de la Mishnah, otro libro, ¿verdad?, muy importante, junto con el Midrash, son tefilim, tefilas o plegarias, conjuntos de plegarias de la tradición hebrea, ya advierten en la necesidad de una actitud piadosa. Como por ejemplo ser piadoso en la lectura del Shema, ¿no? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, escucha, oh Israel, nuestro Dios es un único Dios, sin pronunciar el nombre de Dios, solamente taparse los ojos y visualizar las letras que lo componen. Yod, Vav, Hei, Yod, Vav, Yod, Yod, Yod,
Hei, Vav, Hei, conocido como el tetragramatón, también en griego. En el Talmud babilónico se condena a quienes rezan sin suficiente devoción y se distinguen dos tipos de intención, antes y durante el rezo. Según Maimónides, sin Kavaná la plegaria no es válida y hay que repetirla. O sea, no es como que va a rezar y nada, memoriza, no. Tiene que existir antes una intención, un Kavaná antes y un Kavaná después, una intención. Y durante el proceso de la plegaria tiene que haber emoción, tiene que haber motivo, que es la intención, el Kavaná, la intención, emoción y acción. Acción es aislamiento, un espacio de paz. No puede ser que haya un tumulto de gente pasando, no, tienen que cerrar la puerta, apagar las luces, buscar la paz interior, entrar a su reino, al reino interno. Por eso es que hay que repetirla, porque si no la plegaria no es válida, bajo los preceptos de cómo yo interpreto el Talmud babilónico. Pues esto implica una liberación de pensamientos externos al acto y la conciencia de hallarse en presencia de la divinidad, que es la Yat Tefilá. O sea, la Yat Tefilá es la plegaria al Creador. Los cabalistas dieron gran importancia a la plegaria, mediante la cual el hombre se comunica directamente con Dios, directamente. Por eso es tan importante este libro, el Zohar, el libro del esplendor, de la iluminación, y recomienda meditar sobre el significado oculto de las palabras recitadas. Cada palabra tiene un significado oculto, por eso doy esta introducción primero. En este libro veremos un poco, ¿verdad? Que inclusive en la Torah, en el Midrash, la Mishnah, Talmud, hay significados ocultos detrás de cada palabra. Y en el Zohar, que es un libro tan místico, en el que las piedras hablan, pero son analogías, hay un significado. Y nos vamos a adentrar en estas gotas de sabiduría, en esta saga, de ir leyendo este libro juntos, ¿verdad? En compartir ustedes conmigo, yo con ustedes, nuestros puntos de vista diferentes acerca del significado de lo que nos encontremos, ¿verdad? Místico, aquí. A diferencia de la mística cristiana o musulmana, que pretenden llegar a la unión con la divinidad a través de la vía ascética. Ascética quiere decir más que todo, desde mi punto de vista, vendría siendo por medio de, no directo, sino indirectamente, por medio de puentes. En este punto quiero que todos mantengan una mente abierta, como yo la mantengo, ¿verdad? Me parece que en el cristianismo, ¿verdad? La Santa Trinidad, en el Islam, la figura del profeta Muhammad. Entonces, es por la vía ascética. En el mismo judaísmo aparecieron también algunos movimientos que intentaban comunicarse con Dios de manera ascética, indirecta. Pero el Zohar busca hacerlo, este libro busca hacerlo de manera directa, por medio de la mística de la Cábala, ¿verdad? Entonces, la Cábala se propone sobre todo alcanzar un conocimiento de Dios lo más aproximado posible. Aunque, como se dice varias veces a lo largo de la presente selección de este libro,
un conocimiento perfecto del mismo es del todo imposible. Es el eterno, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, no nos cabe a nosotros como criaturas de Él, hijas de Él. Es imposible contener la infinidad, la eternidad de un ser como Dios, bajo el axioma de que si Él es perfecto, es eterno y es todopoderoso, está en todas partes y todo lo sabe. Ese axioma, ese es mi análisis. Entonces no, y el ser humano no es perfecto porque no poseemos al 100% de esas características, por lo tanto no podemos tener un conocimiento perfecto, más nos podemos acercar como sería una curva asintótica, ¿verdad? Eje X y Y, matemático, acercarnos a cero, en este caso acercarnos a 100, casi a 100 o en el resto por ciento, pero nunca al 100%. Pero bueno, el estudio de la Cábala se centra pues en la creación y todo cuanto nos rodea como punto de partida para el entendimiento de quién se nos revela a través de sus obras. Por sus obras os conoceréis, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Pero esta investigación no se fundamenta en la observación del mundo físico, sino en el estudio de la ley en su doble vertiente. La externa, lo que se percibe con sentidos físicos, y la interna, o si se prefiere como un hecho exotérico, afuera exo, y esotérico, interno. Esotérico es interno. Así se entienden las comparaciones de la Torá, la ley, con la nuez, ¿verdad? La alegoría de la nuez viene a ser como decir que tiene una dura cáscara en el sentido literal, ¿verdad? Y otras dos finas cáscaras por debajo que cubren el fruto, ¿verdad? En el sentido místico, al que solo los iniciados podrán acceder. Por eso la Torah, digamos, está los ultraortodoxos que solamente leen y comprenden la parte literal al pie de la letra, como dice ahí, y que es la dura cáscara, pero el Zohar es la interpretación mística ya de los iniciados para ver las capas que están más abajo, más adentro de la nuez, que es la Torah, más delgadas, finas. Viene siendo una alegoría de la palabra Pardes, que es de origen persa, que significa vergel, o como una tela, por decirlo así, de la cual deriva el paraíso, basada en la conocida cita del Talmud babilónico, ¿verdad? Que dice: 4 hombres entraron en el Pardes. Ben Atzai miró y se murió. Ben Somá miró y se volvió loco. Agel miró y devastó las jóvenes plantaciones. O sea, apostató contra el Creador, el Eterno, contra Dios. Y solo Rabbi Akiva salió indemne. Fue el único que tuvo la suficiente resiliencia para soportar los misterios que encontró dentro del Zohar, la interpretación mística de la Torá. Entonces, les dejo 4 niveles de interpretación. Está el Peshat, que es el normal, ultra ortodoxo, que es el sentido literal, que como dice la Torá, lo toman así. Y no solo se ve el fenómeno del Peshat en el judaísmo, está también en el cristianismo, en el islam, en cualquier religión, ¿verdad? Sentido literal, como está descrito. Luego, Hametz, que sería alusión, que alude a otra cosa, como una comparación, analogías, parábolas. De Gash,
que es como una enseñanza, se centra en dejar una enseñanza. Pudo haber sido un evento que sucedió o no sucedió, carácter narrativo o no, pero se enfoca en la enseñanza. Más bien la parábola iría ahí, en Delash, Remix es alusiones, comparaciones. Y Sod, que significa secreto, que es toda la mística de la Cábala, ¿verdad? En lo que se centra el presente libro del Zohar. Moshe Shem Tov de León, otro Rabbi estudioso sefaradita, fue el principal autor del Zohar, de esta obra. El principio escribió una obra con el mismo título de la que se hablará más adelante. El libro dice: el sentido místico de las Sagradas Escrituras es, pues, un paso más adelante en la hermenéutica tradicional. Dios creó el mundo con la palabra y las letras del alfabeto hebreo, cuyas combinaciones forman esas palabras. Son vistas como elementos espirituales de la creación, las letras. Por eso dice el verbo, que se creó con el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en la corriente cristiana, ¿verdad? También se habla de que con el verbo, con ciertas palabras, podemos crear o destruir, ¿verdad? En las diferentes corrientes esotéricas de tradiciones místicas, civilizaciones alrededor del mundo entero, no solo de las nacidas de la civilización hebrea, ¿verdad? Proceso que se origina en la divinidad misma. Así, el nombre de Dios representa la totalidad de las posibilidades manifestadas. Bueno, yo creo que por aquí ya suficiente información por hoy, lectura. Recuerden, cuotas de sabiduría. Es mejor poquito y bendito cada día, a diario, y asimilarlo poco a poco como un hábito, y revisarlo, a hacer videos enormes, no valdría la pena. Y como siempre digo, Adam by Hashem lo yechol lalmot. El hombre tímido no aprende. Así que no se mantengan tímidos, comenten, denle like, toquen la campanita, ahí se suscriben para que reciban las notificaciones de cada gota de sabiduría que vamos a compartir ustedes conmigo. Yo aprendo con ustedes. Esto me impulsa a leer. Leer solo es muy aburrido, así que cuando leo con ustedes es como tener un club de lectura, y ustedes también me proveen de retroalimentación, de feedback, ¿verdad? Así que toda Java, muchas gracias. Si hay algún ruso parlante por ahí, Boże Spasiba, Благодарю вас. Sí, soy amante de los idiomas también. Thank you very much, everybody. Y manténganse curiosos siempre. Gotas de sabiduría cada día. Adiós. Shalom por la obra que estamos viendo el día de hoy.